Hola, mi nombre es Marian Vera y con mi grupo hablaremos sobre el impacto del COVID-19 en la industria de servicios de salud en el sector de clínicas privadas. Como se sabe, el Perú fue uno de los países más afectados por el COVID-19 y un determinante clave en la declive de la emergencia sanitaria fue la escasez de camas UCI, presentando así un déficit de escasez. Tanto el personal de las clínicas, las medicinas, entre otros. La demanda de camas UCI baja porque ahora hay más gente que está dispuesta a pagar lo que ofrece las clínicas. Y mientras sigue aumentando el precio de estas camas UCI, la oferta aumenta. En el mercado, el sector público ha sido totalmente saturado, mientras que en el sector privado se habilitaron áreas de distintas especialidades y les adaptaron a la atención de camas UCI. Las tarifas de esta disposición son exageradamente altas, pero la desesperación y necesidad de estos servicios hace que el consumidor acepte estas tarifas estipuladas. Gracias. El sector de las camas UCI se encuentra dentro de un mercado competitivo, ya que en el ámbito de la salud se caracteriza porque los oferentes de servicios puedan competir libremente por los consumidores y los consumidores a su vez puedan elegir qué tipo de presentaciones van a adquirir. El modelo de mercado del sector de camas UCI es la competencia imperfecta. Para ser más exactos, es el oligopolio, ya que hay un gran número de compradores, es decir, las personas que requieren este servicio, es decir, las camas UCI, frente a una cifra reducida de ofertantes, que es decir, los hospitales, las clínicas, con una significativa cuota de mercado. En eso se encuentran las inversiones de capital, que es decir, las barreras de entradas, es decir, la producción de bienes y servicios en los mercados oligopolistas, que requieren inversiones y tecnologías que solo están al alcance de las grandes empresas. En los mercados oligopolistas existe un gran número alto de interdependencia entre las empresas, ya que las decisiones que tomen afectarán al resto, es decir, a las personas que requieran una cama UCI. El escaso de números de ofertantes hace que pueda ejercer alguna influencia sobre el precio. Como lo hemos estado viendo, ha subido las camas UCI, dejando a muchas de las familias en la ruina por la gigantesca suma de deudas por los servicios de camas UCI presentados. Las personas que participan en este proceso son los oferentes y demandantes. Los demandantes hacen referencia al consumidor en nuestro caso práctico, que sería el paciente que necesita la cama UCI, es decir, la persona que demanda el servicio. Y los oferentes hacen referencia al que ofrece el servicio en el mercado. En nuestro caso práctico vendría a ser los hospitales y clínicas. Según Valverde, de la Sociedad Peruana de Medicina, en cuanto a los niveles de empleabilidad, se tiene 700 médicos junto con 2000 enfermeras especializadas en atender camas UCI, pero de las que se poseían en ese entonces, hablando de abril 2021. Sin embargo, el aumento de dichas camas, como ocurrió en Madre de Dios, según lo que se dijo en la página del gobierno, al implementarse 120 camas más ocurre un déficit, tal como nos comenta la Sociedad Peruana de Medicina, que al haber mayor cantidad de camas se requiere también mayor cantidad de personal especializado, por lo cual los niveles de empleabilidad son altos. Sin embargo, no existe personal quien pueda ejercerlo. En cuanto a la actividad del sector, a fines del 2019, las clínicas normalmente trataban enfermedades como el cáncer, enfermedades del sistema circulatorio y además de las enfermedades comunes como vendrían a ser los dolores corporales, entre otros. Sin embargo, al pasar al año 2020, nos damos cuenta que la mayoría de los casos atendidos vendrían a ser de COVID-19. Este aumento del COVID-19 provocó grandes cambios en el PBI, debido a que según el Instituto Peruano de Economía, el PBI peruano se contrajo un 30% en el primer trimestre del 2020, teniendo un mayor impacto en el mes de abril, donde se contrajo un 39.9%. Pero gracias a algunas inversiones como el adquirir mejores equipamientos, se abren posibilidades de empleo, para lo cual podría empezar poco a poco su pequeña recuperación. Muy buen día, profesor. Mi nombre es Jaime Peláez y empezaré con el análisis de las estadísticas. En este caso utilicé dos estadísticas brindadas por Open COVID Perú, las cuales revelan que al día de hoy, 2 de julio, en las clínicas del Perú solo existen 411 camas UCI COVID. Esto a diferencia de las 430 camas UCI COVID que hubo hace unos meses, así tal cual lo exhibimos en el trabajo parcial. No obstante, en este caso se ha reflejado un dato positivo, ya que ahora se cuenta con 72 camas disponibles en las clínicas a nivel nacional. Esto a diferencia del dato pasado en la cual existía solo una cama UCI COVID para todo el país.
Como se sabe, Lima posee un nivel de riesgo bajo, mientras que Arequipa posee un nivel de riesgo extremo. Por ejemplo, en Lima, a pesar de estar catalogadas como zona de riesgo bajo, sigue existiendo una gran demanda por camas COVID. En el siguiente cuadro brindado por Open COVID Perú en respaldo del MINSA, se revela que la ocupación de camas UCI COVID es alrededor del 95.76%. Por su parte, Arequipa, catalogada como zona de alto riesgo, en la última semana la ocupación de camas UCI estuvo alrededor del 96.65%. En ese sentido se evidencia que la diferencia es mínima, lo cual se refleja en solo un 0,89%. En este punto se analiza que al existir el consumo de este tipo de servicios, el mismo se convierte en un costo explícito, ya que se hizo uso de grandes sumas de dinero, lo cual se convierte en un gasto con el fin de adquirir una cama UCI. En muchos casos los usuarios pagan una prima de 70.000 soles, solo para asegurar una cama en una clínica del país. Esto a su vez da pie a que la obtención de una cama UCI se convierta en un beneficio económico, ya que conllevará a que su familiar o la misma persona pueda salvarse de la enfermedad, lo que entregaría un costo-beneficio a su inversión. En los primeros meses del año se ha visto un aumento de la demanda en el precio de las camas UCI, por ende en la oferta también. Como se mencionó, las personas daban pagar todo por salvar la vida de su familiar y por obtener una cama UCI. Hoy en día, y existían esos meses que han pasado, un oligopolio donde la competencia es imperfecta, donde los demandantes solicitaban a los oferentes más camas, querían el servicio, pero el servicio era escaso. Por otro lado, el PBI se contrajo en un 39,9% a nivel nacional, pero las inversiones como país, las maquinarias, más camas UCI han abierto muchas oportunidades de trabajo. En el mes de mayo solo teníamos una cama UCI, hoy en el mes de julio tenemos más de 72 camas UCI. Ahora, la pandemia nos ha visto reflejado lo débil que teníamos el sector salud como país, pero gracias a las propuestas del gobierno, a la acción del gobierno y a la vacunación, que nos está influenciando bastante, ya que las contagios están bajando. Por ende, las personas ya no van a terminar en camas UCI como lo teníamos de acá unos meses atrás. Entonces, el país poco a poco se podrá ir recuperando de la pandemia. Gracias.